Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra Irradia Luz, te damos la bienvenida y como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video. A través de este video vamos a estar hablando un poquito qué significa orar, porque hay gente que no comprende qué es orar. Muchos piensan que es perder el tiempo, ponerse a hablar solo, otros creen que son palabras tiradas al aire a una persona que no existe, ¿por qué hacerlo? Entonces, a través de este video vamos a estar dándote algunas pautas para que vos te des cuenta lo importante que es la oración y por qué lo debemos hacer. Y nos vamos a tomar como ejemplo nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo, que para él la oración era algo tan importante. Por eso el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 12, dice que Jesucristo en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Entendé esto? Una persona que se aparta solo a un monte, al descubierto, a pasar toda la noche, haga frío o no, para orar. Pero no solo ahí da una pauta el Señor Jesús que es importante orar, sino que más adelante, en el Evangelio de Lucas capítulo 18, verso 1, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Fíjate lo importante que es estar orando al Señor. Muchas veces nosotros nos ponemos a orar y nos empezamos a sentir cansados, empezamos a tener sueño, vienen situaciones a nuestra mente que tenemos que pagar la luz o hay tal circunstancia, un problema que hay que resolver, ¿no es cierto? Por eso dice orar siempre y no desmayar. Jesucristo dejó claro que la oración era algo muy importante para la vida no solo de él, sino de todos los creyentes. Por eso él enseñaba a sus discípulos que estén orando. ¿Por qué? Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué el Señor nos dijo y nos demostró con su vida, con sus hechos, que la oración era tan importante? Hoy lo vamos a estar viendo a través de este video y vamos a ver 4 puntitos que nos van a dar un entendimiento de por qué Jesús le daba importancia a la oración, no solo para él, sino que él quería que sea importante para cada uno de nosotros, los creyentes, los discípulos, los siervos, los líderes, todo aquel que cree en Jesús. En primer lugar, orar significa oportunidad. Si nosotros queremos tener oportunidades en nuestra vida, debemos orar. El Evangelio de Marcos es uno de los versículos pilares para mi vida cuando estoy orando. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, acá habla Jesús, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tremendo mandato de parte de Dios. La oración es una oportunidad, ponételo bien en claro esto porque es una oportunidad. ¿Para qué es una oportunidad? Primero, es una oportunidad para recibir todo lo que para nosotros es imposible conseguir con nuestros propios recursos. Las cosas que nosotros no podemos alcanzar, aquello que lo vemos tan lejanos para que nosotros lo podamos tener, ahí está la oración para que eso venga a nosotros. En segundo lugar, la oración es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida con poder. Qué bueno es decirle al Señor, el médico me ha diagnosticado tal enfermedad y dice que es irreversible. Y yo confío y digo, si yo lo pongo en oración, voy a recibir este imposible de sanidad. Ahí se manifiesta
la gloria de Dios, cuando Él hace el milagro en cada una de nuestras vidas. Hay dos requisitos para tener oportunidad con la oración. Y esos dos requisitos los puso muy en claro el Señor Jesús en Marcos 11:24. Hay que creer, hay que pedir y hay que creer. Yo no puedo estar pidiendo teniendo dudas y me lo recibiré. ¿Existe Dios? ¿Me lo podrá dar? ¿Podrá resolver esta situación tan difícil? O sea, tengo que pedir y creer que Él verdaderamente va a obrar con poder. En segundo lugar, orar significa reconocer que Dios es real. Él es nuestro creador, lo decimos en cada video. Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el que ha creado todo lo que está alrededor de este mundo. Entonces yo tengo que creer que Dios es real. No lo veo, no le puedo tocar el timbre, no puedo tener una audiencia con Él, pero sé que es real porque si yo me pongo delante de su presencia, Él se hace manifiesto. Él se pone también enfrente mío y me escucha. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oramos estamos reconociendo que nuestro Dios existe. No estoy orando a una pared, no le estoy orando a una estatua en sí, sino que estoy orando al Dios verdadero que dice la Biblia, ese que existe, ese que hace los milagros en la vida de los creyentes. Yo tengo que creer que Dios no solo existe, sino que es real, que es el Dios que dice la palabra, que Él es divino, es 3 veces santo, es omnipotente, es omnisciente, está en todas las cosas, en todo lugar, en todo momento. Tengo que creer también que Él escucha nuestras oraciones y las responde. No te pongas en duda, habrá escuchado, tendrá compasión de mí, se acordará de mí, me responderá. Sacate todas esas dudas. Él escucha nuestras oraciones y conforme a su voluntad y a sus tiempos, Él las responde. Tercer lugar, orar significa acercarnos a Dios. Muchas veces nosotros en medio de la vorágine del día, de los problemas, de las situaciones, de las circunstancias que se presentan cada día en nuestra vida, nos alejamos de Dios, nos vamos apartando de Dios. Queremos resolver las cosas nosotros. Orar significa acercarnos a Dios. El salmista la tenía re clara. En Salmo 145, versículo 18, dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de verdad. O sea, yo invoco a Dios y Dios está presente en mi vida. Y el apóstol Santiago hace más extensa esta realidad. En Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Confía en que Dios está de tu lado. La oración es una conexión espiritual entre nosotros y el Señor. Con nuestra vista vemos que hay una distancia tremenda entre nosotros y el cielo, pero la oración acerca esa distancia para que se haga real el Señor en nuestras vidas. La oración está entre nuestras necesidades y la provisión que tiene Dios para resolver esas necesidades. La oración está en nuestras debilidades, como dice el apóstol Pablo, y su inmensa misericordia para saber que Él reconoce nuestra debilidad y nos asiste en cada una de nuestras necesidades. Hay una frase que una vez dijo alguien que lo expresa muy bien y muy claro todo esto. Dios está a la distancia de una oración. Si Dios está lejos tuyo porque estás distante en la oración. Si Dios no lo ves actuar en tu vida es porque estás distante en la oración.
Dios está a la distancia de lo que vos estés orando. Si yo estoy orando mucho, Dios está cada vez más cerca. Cuanto más yo esté orando, Él más cerca está en mi vida. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 5, dice que nosotros somos sus ramas, que Él es la vid, nosotros somos sus ramas, dice, porque separados de Él nada podemos hacer. No te separes, agárrate en oración de Dios, Él va a resolver tu situación. Por último, cuarto lugar, la oración significa reconciliación. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, verso 20, y dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Si estás enojado con Dios, reconcíliate con Dios. Tenés que ser amigo de Dios. La palabra reconciliación significa restablecer la amistad entre dos personas. A lo mejor vos necesitas restablecer la amistad con tu Dios, que hace rato estás lejano, estás distante. El pecado lamentablemente afecta nuestra relación con Dios. Dios está sobre nosotros y el pecado lo separa a Dios, porque con nuestras actitudes, con nuestras formas de ser, con nuestro temperamento, en muchas ocasiones, con nuestros berrinches, nuestros enojos, distanciamos a Dios de nuestra vida. El pecado es lo que rompe la verdadera relación que tiene que tener el creyente con Dios. Ahora una pregunta, ¿cómo podemos volver a restablecer esa relación que yo he roto con mi Dios? Por medio de la oración. Nos ponemos a cuenta con Dios. No hay otra forma. Fíjate lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La única forma de reconciliarte con Dios es a través de la oración. Es la única forma. Él no te va a retar, no te va a castigar, no te va a decir hace tanto tiempo no te veo, no te estás conmigo, no te comunicas conmigo, no te va a decir nada. Se va a poner alegre de que volviste a la casa de su Padre. Solo tenemos que venir a Él en oración, con un corazón humillado y recibiendo su perdón. Reconozcamos que estamos en falta con Dios, que estamos alejados de Dios, que no estamos orando como Él quiere que lo hagamos. El Salmo 51, versículo 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. No te va a despreciar, porque puedes ir quebrantado y arrepentido delante de Él, y Él te va a volver a recibir. Como conclusión de este video podemos decir, espero, es mi deseo natural, que puedas haber aprendido el significado de la oración. Es muy importante ponerte a orar. ¿Cuánto hace que no estás en oración con tu Dios? ¿Qué significa orar? Estar en una relación con Dios. Que Dios te bendiga muy, pero muy ricamente.